Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta semana. El día de hoy nos enfocaremos a diversos temas, el primero será la pintura. La pintura ha desempeñado un papel fundamental en la historia y evolución de la humanidad, es la forma en que el arte ha capturado y reflejado las experiencias, emociones y aspiraciones de las personas a lo largo del tiempo. Destaquemos estas obras de arte con base en las diferentes épocas históricas. Comencemos con el Renacimiento, que data de los siglos XIV al XVI. El arte pictórico del Renacimiento se caracteriza por una serie de rasgos distintivos que reflejan ideales estéticos y filosóficos de la época. Los artistas renacentistas buscan representar la naturaleza y el mundo de manera realista y fiel, utilizan técnicas de perspectiva lineal y la anatomía precisa para crear la ilusión de profundidad-volumen en sus obras. Inspirados en la antigüedad grecorromana, adoptaron principios clásicos de belleza, armonía y equilibrio. Buscaron imitar formas y proporciones lineales del arte clásico, así como los temas y motivos mitológicos y religiosos. El barroco, data de los siglos XVII y XVIII. Inicia el cisma de la Iglesia Católica, se desarrolla en Europa y se define por su dramatismo, exuberancia y expresión emocional. Derivado del nombre del portugués barroco, que significa perla de forma irregular, este estilo artístico se caracteriza por su rechazo a las normas clásicas del Renacimiento en favor de la ornamentación y el exceso. Las obras barrocas se destacan por su dramatismo y movimiento, presentando escenas dinámicas y teatrales cargadas de acción y emoción. Los artistas buscan pactar al espectador mediante gestos exagerados, composiciones diagonales y efectos de iluminación dramáticos. El rococó se desarrolla entre los siglos XVIII y el XIX. Se caracteriza por su elegancia, gracia y exuberancia decorativa. Derivada del término francés rocaille, que significa piedra pequeña y redondeada, el rococó se distingue por su ornamentación en forma de conchas, rocas y motivos naturales, que adornaban las obras con una delicadeza característica. Las obras del rococó se destacan por su paleta de colores suaves y tonos pastel, transmite una sensación de ligereza y delicadeza. Abundan los detalles ornamentales y decorativos, como guirnaldas, encajes, arabescos y motivos florales que crean una atmósfera de opulencia y lujo. El neoclasicismo se desarrolla a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Surge como una reacción contra el exceso y la ornamentación del rococó, busca volver a los ideales estéticos de la antigüedad clásica grecorromana. Se caracteriza por su idealización de la forma humana y su enfoque en la racionalidad y el orden. Los artistas buscaban reflejar figuras nobles y heroicas en poses serenas y equilibradas, siguen los principios de proporción y simetría del arte clásico. El romanticismo sucede a finales del siglo XVIII. Enfatiza la expresión emocional y la individualidad del artista. Las obras románticas a menudo expresan temas como la melancolía, el terror, el amor y la naturaleza, transmiten una gama completa de emociones humanas. El romanticismo promovía la idea del héroe individual que desafía las convenciones sociales y busca la libertad y autenticidad. A menudo se representan figuras solitarias y rebeldes que luchan contra la opresión y buscan la realización personal. El expresionismo se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracteriza por su énfasis en la expresión emocional intensa y la representación subjetiva de la realidad. El término expresionismo se refiere a la intención del artista de expresar sus emociones internas y su visión del mundo a través de su obra. A menudo presentan colores vibrantes y pinceladas audaces que reflejan la energía y la intensidad emocional del artista. El cubismo se desarrolla a principios del siglo XX. Aquí los artistas transforman la manera en que se representa la realidad visual. El término cubismo se deriva de la intención de los artistas de representar los objetos desde múltiples puntos de vista, descomponiéndolos en formas geométricas básicas como cubos y prismas. En el cubismo, los objetos se superponen y se entrelazan para representar la multiplicidad de perspectivas y la complejidad de la experiencia visual.
En México tenemos varios exponentes de la pintura, una de ellas es Frida Kahlo, fue una pintora mexicana conocida por sus obras profundamente personales y emotivas, que a menudo exploraban temas de identidad, postcolonialismo, género y la experiencia humana. Nacida en 1907, Kahlo vivió una vida marcada por el dolor físico debido a un grave accidente en su juventud, lo que influyó en gran medida en su arte. Sus pinturas, principalmente autorretratos, están llenas de simbolismo y detalles que revelan su sufrimiento personal, así como su pasión por la cultura mexicana. Obras como Las dos Fridas y La columna rota muestran su maestría técnica y su capacidad para transmitir emociones complejas. Además de su talento artístico, Frida es reconocida como un icono del feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, dejando un legado perdurable que continúa inspirando a personas en todo el mundo. Diego Rivera fue uno de los más destacados muralistas mexicanos, conocido por su papel crucial en el renacimiento del muralismo en el siglo XX. Nacido en 1886 en Guanajuato, México, Rivera estudió arte en Europa, donde se vio influenciado por el cubismo y otros movimientos vanguardistas. Sin embargo, fue en México donde desarrolló su estilo distintivo, caracterizado por composiciones monumentales que reflejan temas sociales y políticos. Rivera es famoso por sus murales en edificios públicos que narran la historia de México, desde las civilizaciones precolombinas hasta la Revolución Mexicana. Entre sus obras más reconocidas se encuentran los murales en el Palacio Nacional de Ciudad de México, donde representa escenas de la historia mexicana, y el mural El hombre en el cruce de caminos en el Palacio de Bellas Artes. Su obra no solo destaca por su contenido histórico, sino también por su vibrante uso del color y su habilidad para capturar la esencia de la lucha de clases y la identidad cultural mexicana. Además de sus murales, Rivera también realizó numerosas pinturas al óleo, que complementan su legado artístico. José Guadalupe Posada fue un destacado grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, conocido principalmente por sus incisivos y humorísticos trabajos que reflejan la sociedad y la política de su tiempo. Nacido en Aguascalientes en 1852, Posada se convirtió en una figura clave en el arte popular mexicano. Uno de sus trabajos más emblemáticos es la calavera garbancera, que más tarde se conocería como La Catrina. Esta calavera es una crítica a aquellos mexicanos que, a pesar de sus raíces indígenas, pretendían adoptar costumbres europeas, negando su herencia cultural. La figura simboliza la ironía y la crítica social, mostrando cómo todos, sin importar su estatus social, terminan siendo iguales en la muerte. Con el tiempo, la Catrina se ha convertido en un ícono del Día de Muertos en México, representando la celebración de la vida y la inevitable muerte con un toque de humor característico del arte de Posada. Haz pinturas famosas como La noche estrellada, de Vincent Van Gogh, La creación de Adán, de Miguel Ángel y La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai son obras maestras que han dejado una huella imborrable en la historia del arte. La noche estrellada, pintada en 1889, es conocida por su vibrante representación del cielo nocturno, con espirales y colores intensos que transmiten la turbulencia emocional del artista. Por otro lado, La creación de Adán, que forma parte del techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano, es una representación icónica del momento bíblico en que Dios da vida a Adán, capturando la majestuosidad y la perfección del cuerpo humano. Finalmente, La gran ola de Kanagawa, creada en la década de 1830, es una obra maestra del arte ukiyo-e japonés. Esta estampa captura una ola monumental amenazando con devorar pequeños botes, simbolizando la fuerza de la naturaleza y la fragilidad humana. Cada una de estas obras no solo destaca por su técnica y belleza, sino también por su capacidad de evocar emociones y contar historias que resuenan a través de los siglos. Hasta aquí llegamos con una muestra de pintura a través de la historia, enfoquémonos ahora en la literatura. La literatura es el arte de la expresión verbal. Incluye obras de ficción, poesía, teatro y ensayo. Su función es estética y comunicativa. La literatura es el arte de la expresión verbal. Incluye obras de ficción, poesía, teatro y ensayo. Su función es estética y comunicativa. La literatura continúa su camino con las civilizaciones griega y romana. Las obras icónicas de este periodo son la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. También es época de grandes dramaturgos, como Sófocles, Esquilo y Eurípides. La literatura medieval es la época de la literatura religiosa y caballeresca. Las obras más destacadas son La Divina Comedia, de Dante, El Cantar de los Nibelungos, y Beowulf. Aparece la figura clave del trovador. En el Renacimiento y humanismo se redescubren los clásicos grecorromanos. Fuerte importancia del individuo y el humanismo.
Las obras clave de este período son Don Quijote, de Cervantes y Hamlet, de Shakespeare. El siglo de oro es la gran época de esplendor en la literatura española. Las figuras clave son Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Garcilaso de la Vega. Se da una proliferación de novelas picarescas y el teatro barroco. En la Ilustración hay un predominio de la razón y las obras didácticas, Voltaire, Rousseau. En el Romanticismo existe una exaltación de la emoción y la naturaleza. Goethe, Byron, Becker. El movimiento modernista llevó a cabo una innovación en forma y contenido con Rubén Darío como máximo exponente. La novela del siglo XX se destacó por la experimentación narrativa, de la mano de figuras como Kafka, Joyce y Borges. Existen corrientes como las del realismo, el simbolismo y el surrealismo. Actualmente en la literatura contemporánea, la diversidad y mixtura de géneros y estilos es total. Se abordan temáticas actuales como la globalización, la identidad y la tecnología. Los géneros literarios son categorías que se utilizan para clasificar las obras literarias según sus características formales y temáticas. Tradicionalmente, se han identificado tres grandes géneros: la narrativa, la lírica y la dramática. La narrativa incluye novelas y cuentos, centrados en contar historias a través de un narrador. La lírica abarca poemas y canciones, donde se expresan sentimientos y emociones de manera subjetiva. Por otro lado, la dramática se refiere a obras destinadas a ser representadas, como las tragedias y comedias. Con el tiempo, han surgido géneros híbridos y subgéneros, reflejando la evolución de la literatura y la diversidad de estilos y enfoques de los autores. Estos géneros permiten a los lectores tener una idea preliminar sobre el contenido y el estilo de la obra que están por leer. Dentro del género narrativo se encuentran, la novela, se caracteriza por ser una narración extensa y compleja, generalmente en prosa, que desarrolla una historia ficticia o basada en hechos reales, con un enfoque en el desarrollo de personajes y tramas. A diferencia de otros géneros narrativos más breves, como el cuento, la novela ofrece un espacio amplio para explorar temas en profundidad y detallar las emociones, pensamientos y transformaciones de sus personajes a lo largo del tiempo. Las novelas pueden abarcar una variedad de géneros y estilos, desde el romance y la ciencia ficción hasta la novela histórica y el thriller, permitiendo a los autores experimentar con diferentes técnicas narrativas y estructuras. La novela ha sido una forma importante de expresión cultural y reflexión social a lo largo de la historia, ofreciendo a los lectores una ventana a mundos imaginarios y una comprensión más profunda de la condición humana. El cuento es una narración breve de hechos ficticios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con una trama relativamente sencilla. Los cuentos suelen tener una estructura definida que incluye un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presentan los personajes y el escenario, en el desarrollo se plantea el conflicto o problema, y en el desenlace se resuelve dicho conflicto. Los cuentos pueden transmitir enseñanzas, reflejar aspectos de la cultura de una sociedad o simplemente entretener al lector. Existen diversos tipos de cuentos, como los cuentos populares, los cuentos de hadas, los cuentos de terror, entre otros. La leyenda es un género literario y narrativo que combina elementos históricos, fantásticos y culturales para contar historias que suelen transmitirse de generación en generación. A menudo se basan en hechos reales o personajes históricos, pero con el tiempo se enriquecen con detalles sobrenaturales o fabulosos que las convierten en relatos fascinantes. Las leyendas suelen reflejar las creencias, valores y tradiciones de una comunidad, y pueden servir tanto para entretener como para educar o transmitir enseñanzas morales. Ejemplos de leyendas famosas incluyen la del Cid Campeador en España o la del Dorado en América Latina. Un ensayo es un tipo de texto en el que el autor expone y desarrolla sus ideas sobre un tema específico. Se caracteriza por ser subjetivo y personal, permitiendo al escritor expresar sus opiniones, reflexiones y argumentos de manera clara y organizada. Generalmente, un ensayo consta de una introducción, un desarrollo donde se presentan los argumentos o ideas principales, y una conclusión que resume el punto de vista del autor o las ideas expuestas. Los ensayos pueden abarcar una amplia variedad de temas, desde cuestiones literarias y filosóficas hasta problemas sociales y científicos, y son una herramienta común utilizada en el ámbito académico para evaluar la capacidad de análisis y pensamiento crítico del estudiante. La fábula es un género literario que se caracteriza por narraciones breves, generalmente protagonizadas por animales que poseen características humanas, como la capacidad de hablar y razonar. Estas historias tienen como objetivo principal transmitir una lección moral o ética al lector.
A menudo, las fábulas terminan con una moraleja explícita que resume el mensaje de la historia. Este género ha sido utilizado desde la antigüedad, con autores famosos como Esopo y La Fontaine, quienes crearon fábulas que han perdurado a lo largo del tiempo. Las fábulas no solo son herramientas educativas efectivas para los niños, sino que también ofrecen reflexiones valiosas para personas de todas las edades. Otro género literario es el lírico. Este es una de las principales categorías literarias, caracterizado por la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos subjetivos del autor. Este género abarca diversas formas poéticas, cada una con sus propias características y finalidades. La canción es una composición poética destinada a ser cantada, que combina la música y la poesía. Suele expresar emociones personales y universales, como el amor o la tristeza. La elegía es un poema de tono melancólico que expresa el dolor por la pérdida de un ser querido o por situaciones trágicas. Su objetivo es reflejar el lamento y el duelo. El madrigal es una forma poética breve y de tono amoroso que surgió en el Renacimiento. Suelen ser poemas delicados que exaltan la belleza y el amor. El himno es una composición que alaba o celebra a una deidad, una nación o una causa. Los himnos suelen tener un tono solemne y exaltado. La égloga es un poema pastoril que idealiza la vida en el campo. Los personajes suelen ser pastores que dialogan sobre el amor y la naturaleza en un entorno bucólico. La letrilla es una composición poética breve con un estribillo que se repite. Suele tener un tono satírico o humorístico y aborda temas sociales o amorosos. La oda es un poema lírico que exalta las cualidades de una persona, objeto o concepto. Las odas son solemnes y profundas, y buscan homenajear o celebrar. La sátira, aunque no es exclusivamente lírica, la sátira es una forma literaria que utiliza el humor y la ironía para criticar y ridiculizar costumbres, instituciones o individuos, con el fin de provocar una reflexión o cambio. Cada una de estas formas enriquece el género lírico con su estilo distintivo, permitiendo a los poetas explorar y expresar una amplia gama de emociones y temas. El género dramático es una de las principales categorías literarias y abarca obras destinadas a ser representadas en el teatro. Dentro de este género, se encuentran diversas subcategorías, siendo las más destacadas la comedia, la tragedia y el drama. La comedia se caracteriza por su tono ligero y humorístico, con el objetivo de entretener al público. Suele presentar situaciones cotidianas exageradas y personajes estereotipados, y a menudo busca provocar la risa mediante el uso de malentendidos y juegos de palabras. A través de su enfoque humorístico, la comedia también puede ofrecer una crítica social o moral. La tragedia, en contraste, aborda temas más serios y profundos, centrados en el sufrimiento humano y el destino inevitable. Las obras trágicas suelen presentar a un héroe que enfrenta circunstancias adversas, a menudo causadas por un defecto personal o una fuerza superior, lo que conduce a un desenlace desafortunado. La tragedia busca evocar emociones fuertes como la compasión y el temor, proporcionando una experiencia catártica al espectador. El drama, por su parte, se encuentra entre la comedia y la tragedia, y se caracteriza por su enfoque realista y emocional. Las obras dramáticas exploran conflictos humanos complejos y relaciones interpersonales, presentando personajes con los que el público puede identificarse. El drama puede incluir elementos tanto cómicos como trágicos, y busca reflejar la complejidad de la vida real, moviendo al espectador a reflexionar sobre temas universales. Por último, analizaremos la música. Esta es una forma de arte que utiliza el sonido como medio de expresión. Se compone de elementos como el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre, que se combinan para crear composiciones que pueden evocar una amplia gama de emociones y experiencias en el oyente. La música ha sido parte integral de la cultura humana desde tiempos inmemoriales, desempeñando un papel crucial en rituales, celebraciones y entretenimiento. Puede ser interpretada en vivo o grabada, y abarca una diversidad de géneros y estilos que varían según las influencias culturales y las innovaciones tecnológicas. Además, la música tiene la capacidad de trascender barreras lingüísticas y culturales, conectando a personas de diferentes partes del mundo a través de un lenguaje universal. La música es un arte complejo que se compone de varios elementos fundamentales que interactúan entre sí para crear una experiencia auditiva rica y variada. La estructura de la música se refiere a cómo estos elementos se organizan para formar una pieza coherente. El ritmo es el patrón de duración y acentos de las notas y silencios, que proporciona una sensación de movimiento y tiempo. La melodía es una sucesión de notas que se perciben como una unidad, a menudo siendo la parte más reconocible de una canción. La armonía complementa a la melodía mediante la combinación de diferentes notas tocadas simultáneamente, creando acordes que añaden profundidad y color.
El tono se refiere a la altura o gravedad de una nota, mientras que el timbre es la cualidad que distingue el sonido de diferentes instrumentos o voces, incluso cuando tocan la misma nota. La dinámica describe la variación en la intensidad o volumen de la música, lo que puede influir en la emoción que se transmite. Finalmente, la forma es la estructura general de una composición, indicando cómo se organizan las secciones musicales a lo largo de la pieza. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial en la creación de música que puede evocar una amplia gama de emociones y experiencias en el oyente. La composición musical es el arte de crear obras musicales originales mediante la organización de sonidos y silencios en el tiempo. Este proceso creativo implica la utilización de elementos fundamentales como la melodía, la armonía, el ritmo y la estructura, que son combinados de manera única por el compositor para expresar emociones, contar historias o transmitir ideas. La composición puede abarcar una amplia variedad de géneros y estilos, desde la música clásica y el jazz hasta el rock y la música electrónica. Además, puede involucrar tanto la escritura de partituras detalladas para orquestas enteras como la creación de canciones simples para una sola voz o instrumento. El compositor no solo debe tener un profundo entendimiento de la teoría musical, sino también una sensibilidad artística que le permita innovar y conectar con el público a través de su música. La historia de la música está compuesta por varias etapas distintivas que reflejan la evolución del arte sonoro a lo largo del tiempo. La música antigua abarca la música de las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, donde predominaban los cantos y la música instrumental simple. La música medieval, que se extiende aproximadamente del siglo V al XV, se caracteriza por el canto gregoriano y el desarrollo de la polifonía, con compositores como Hildegard von Bingen y Guillaume de Machaut. El Renacimiento, que abarca del siglo XV al XVII, trae consigo un florecimiento del arte musical con una mayor complejidad y expresividad en la música coral y la introducción de instrumentos como el laúd. Compositores como Palestrina y Josquin de Prez son representativos de esta época. El período barroco, que se extiende del siglo XVII al XVIII, se caracteriza por su riqueza ornamental y la aparición de formas como la ópera y el concierto, con figuras destacadas como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Finalmente, la música clásica, que surge en el siglo XVIII y principios del XIX, busca la claridad y la estructura formal, destacando compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, quienes sentaron las bases para la evolución posterior de la música occidental. Cada una de estas etapas ha contribuido de manera única al desarrollo de la música tal como la conocemos hoy en día. En la escena musical actual, la diversidad de géneros es más evidente que nunca, reflejando una amalgama de culturas y estilos que trascienden fronteras. El pop sigue siendo un pilar fundamental, evolucionando constantemente con influencias de otros géneros como el reggaetón y el trap, que han ganado popularidad a nivel global gracias a artistas latinos que han llevado estos ritmos a la cima de las listas de éxitos. El hip hop y el R&B también continúan dominando, con nuevos talentos que aportan frescura y originalidad al panorama musical. El indie y el rock alternativo siguen atrayendo a un público fiel, ofreciendo sonidos innovadores y letras introspectivas. Además, la música electrónica y sus subgéneros, como el house y el techno, mantienen su relevancia en la cultura de la fiesta y los festivales. Esta rica diversidad refleja un ecosistema musical vibrante, donde la innovación y la fusión de estilos son la norma, permitiendo que los oyentes exploren un vasto espectro de emociones y experiencias sonoras. Hasta aquí llegamos el día de hoy, deja en los comentarios qué género musical es tu favorito. Por último, accede a este QR y realiza la actividad sobre géneros literarios. Nos vemos.